Vamos a ver cuál es el contenido. Vamos a ver aquí generalidades, ¿no? Como la organización, ya sea anatómica, tenemos el ciclo cardíaco, la electrofisiología cardíaca, el potencialización. Para eso ustedes ya tienen ya conocimiento, chicos. Y una parte del gasto cardíaco. Ya. A ver, vamos a ver acá. Consideraciones anatómicas, chicos. El corazón es un órgano netamente muscular que actúa como una bomba central del sistema circulatorio. Ya. Y bueno, su función principal, ¿no? Va a ser el encargado de impulsar toda la sangre en todo el sistema circulatorio. Entonces, aquí tenemos algunas, ¿no? Sus vasos y cavidades. En este caso tenemos aquí a la vena cava superior, que va a recoger sangre desoxigenada desde la cabeza, cuellos y miembros superiores hacia la aurícula derecha. La vena cava inferior, que va a transportar sangre desoxigenada desde el abdomen, pelvis y los miembros inferiores hacia la aurícula derecha también. Las venas pulmonares también tenemos, son 4 vasos, ¿no? Que traen sangre oxigenada desde los pulmones hacia la aurícula izquierda. La arteria aorta, chicos, esta arteria gigante que pueden ver acá, lleva sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo hasta todos los órganos y tejidos. La arteria pulmonar va a salir del ventrículo derecho y va a conducir sangre, va a conducir la sangre desoxigenada hacia los pulmones. La aurícula derecha, chicos, va a recibir la sangre venosa desoxigenada proveniente de las venas cavas y el seno coronario. El ventrículo derecho va a impulsar la sangre desoxigenada hacia la arteria pulmonar con baja presión. Y la aurícula izquierda va a recibir la sangre oxigenada de las venas pulmonares antes de pasarlas al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo, chicos, va a tener unas cavidades de paredes gruesas que bombea la sangre oxigenada con alta presión. A ver, ¿qué más vemos? Aquí, chicos, tenemos las válvulas que también van a ser muy importantes. Tenemos la válvula tricúspide, la válvula mitral, la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Estas dos válvulas, chicos, válvula tricúspide y válvula mitral, son muy conocidas como las válvulas auriculoventriculares. Y esas dos, chicos, la válvula pulmonar y la válvula aórtica, van a ser conocidas como las válvulas semilunares. ¿Qué nos dicen? Las válvulas cardíacas, como la válvula tricúspide, va a permitir el paso de la sangre, ¿no? De la aurícula derecha al ventrículo derecho. ¿Ok? La válvula pulmonar va a permitir el paso de la sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. La válvula mitral va a permitir el paso de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y la válvula aórtica, chicos, que va a permitir el paso de la sangre del ventrículo izquierdo a la arteria aorta. Entonces, estos chicos van a evitar que haya un reflujo retrógrado de la sangre, que la sangre no vuelva, chicos, no regrese, o sea, que siga su camino, pero no regrese. Entonces tenemos las válvulas auriculoventriculares de los ventrículos a las aurículas, válvulas semilunares de las arterias a los ventrículos. Las aurículas ventriculares encontramos en sístole y semilunares en diástole. A ver, seguimos. Tenemos aquí algunos vasos sanguíneos, conductos, ¿no? Que nos dicen que son conductos tubulares que forman una red cerrada por donde circula la sangre en todo el cuerpo. Su función es transportar sangre desde el corazón hacia los tejidos y de regreso. Tenemos aquí principalmente a las arterias. Las arterias, que son vasos que llevan sangre fuera del corazón, llevan por lo general sangre oxigenada, paredes gruesas y sometidas a alta presión. Tenemos también en el caso de las venas, que son vasos que hacen ingresar sangre al corazón, llevan por lo general sangre desoxigenada, paredes delgadas y sometidas a baja presión y pueden presentar válvulas. Chicos, aquí una diferencia. No sé si alguna vez se han ido a sacar sangre, su hemoglobina, no sé, hace mucho tiempo, qué sé yo. Cuando nos sacan sangre de las venas, han notado que es una sangre muy oscura, ¿no?
Eso es porque, principalmente porque lleva sangre desoxigenada. En cambio, chicos, si ustedes se cortan, no sé, más al fondo, se cortan su dedo en dos, o no sé, se cortan la cabeza, pueden ver que hay sangre más brillosita, una sangre más clara. Esa sería sangre netamente de las arterias, chicos. Otra cosa, también nos dicen de la alta presión. Cuando alguien se quiere suicidar, chicos, demora mucho. Dicen, bueno, me voy a cortar las venas, ya no soporto. Pero no, chicos, no muere rápido porque, como dicen, ¿no? Acá dice, son sometidas a baja presión. Ves muy lento su salida. En cambio de las arterias, sí, chicos, no sé si han puesto una manguera, han puesto su dedito y ha salido así, como, no sé, bien fuerte, ¿sí? Es así como sale de las arterias y es así como sale de las venas. En el caso de los capilares, chicos, aquí se va a llevar a cabo el intercambio de gases, nutrientes y desechos entre sangre y células. Los capilares, chicos, tienen el área transversal total más grande de todo el sistema circulatorio. Ahora vamos con el ciclo cardíaco. A ver. El ciclo cardíaco, chicos. Para ello tenemos principalmente al sistema cardionector. Aquí, chicos, vamos a iniciar preguntando, ¿no? ¿Ustedes saben por si acaso cuál es la frecuencia cardíaca normal en una persona sana? ¿En qué rango se encuentra? ¿Alguien por ahí? ¿Algún valiente que quiera participar? Bueno, nadie. Igual está acá. Dice, la frecuencia normal, el valor normal sería de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Se acuerdan del sapito, chicos, cuando le habíamos colocado, ¿no? Adrenalina? El corazón empezaba a latir una frecuencia alta, ¿sí, no? Bien rápido, como si fuera a explotar. Aquí, chicos, el sapito hubiera muerto por taquicardia, porque sus latidos hubieran estado más de 100 latidos por minuto, hubieran sido más de 100 latidos por minuto. En cambio, cuando ya le colocamos la pilocarpina, ¿se acuerdan? Creo que acá está. Acá está. Cuando ya le colocamos la pilocarpina, volvió a su valor por debajo de lo normal, muy lento, era muy lenta la frecuencia cardíaca. Esto podría haber provocado en el sapito una bradicardia. La bradicardia se mide ese valor, ¿no? Es menor de 60 latidos por minuto. Y pues, chicos, ¿quién rige esto? Pues el sistema cardionector. El sistema cardionector. ¿Qué es, no? Que es aquel sistema que va a generar el impulso eléctrico y lo va a transmitir a lo largo de la estructura cardíaca, conformado principalmente por el nodo sinusal, los haces internodales, el nodo aurículo ventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. Esto se ramifica a lo largo de la estructura cardíaca y va a estar regido por una frecuencia, ¿no? Como acá dice, una frecuencia de disparo de 60 a 100 latidos por minuto. Y entonces, chicos, aquí tenemos el nodo sinusal que va a ser el marcapaso natural. El nodo sinusal, chicos, va a tener una frecuencia de disparo, como ya hemos dicho otra vez, volvemos a recalcar porque es muy importante, de 60 a 100 latidos por minuto. En cambio, otras zonas, como digamos el nodo aurículo-ventricular, tiene una frecuencia de disparo de 40 a 60. La fibra de Purkinje menos todavía, de 20 a 40. El nodo sinusal, chicos, es quien va a mandar la señal eléctrica. Va a estimular al nodo aurículo-ventricular y le va a ganar antes que el nodo aurículo-ventricular termine de enviar el impulso eléctrico, ya lo disparó. Y llegando ya al nodo aurículo-ventricular. Entonces, por ello el nodo sinusal, chicos, se dice que es el marcapaso natural del corazón, porque la frecuencia de disparo es mucho más rápida que otras del sistema cardionector. Entonces, chicos, aquí tenemos algunas propiedades también.
Algo importante antes de cambiar las propiedades del corazón es que, chicos, el corazón es muy, muy independiente. Bueno, se le dice el marcapasos al nodo sinusal y toda esa cosa, porque el corazón mismo puede funcionar encima sin el sistema nervioso autónomo que habíamos hablado. El sistema nervioso autónomo, chicos, va a regular las funciones del corazón. Sin embargo, el corazón mismo crea su propio impulso, porque yo puedo arrancar el corazón, digamos, al sapito, ¿no? Yo lo puedo colocar su corazón en una, no sé, en una superficie donde haya iones, ¿no? De calcio, potasio, sodio, y el corazón va a estar funcionando normal. Es por eso que se dice que es muy independiente, genera su propio impulso eléctrico. Ahora sí, vayamos con las propiedades del corazón. En primer lugar, tenemos, como ya habíamos visto, ¿sí, no? en la clase anterior, la automaticidad, o también llamado el cronotropismo, que, bueno, como ya les mencioné, el corazón no va a requerir al sistema nervioso para generar su propio impulso. El corazón solito lo genera. Y aquí se va a medir, ¿no? Se va a medir lo que es el tiempo, la frecuencia cardíaca. Por otro lado, chicos, tenemos también el inotropismo. La contractibilidad es la capacidad del corazón de contraerse, ¿no? La fuerza, aquí medimos la fuerza. El corazón es un músculo, ¿no? Que puede contraerse y esa capacidad se denomina inotropismo. El badmotropismo, chicos, se van a acordar por badmotropismo. No vayan a confundirse con varo, porque muchas veces en los exámenes, en los pasitos, los alumnos colocan varo y los doctores, chac, chac, una X para todo lo que han colocado en las propiedades. Varo no, badmotropismo. El badmotropismo, chicos, es la capacidad de excitarse, el impulso eléctrico generado por el sistema cardionector. Termina dando una contracción. Entonces, gracias a que el corazón tiene la capacidad de responder ante este impulso eléctrico. Tenemos otro que es el dromotropismo, que viene a ser la capacidad del corazón de conducir el impulso eléctrico a lo largo de su estructura. ¿Ok? A lo largo de su estructura. El lucitropismo, por último, es la capacidad del corazón de relajarse luego de contraerse. Y ahí está, ¿no? Donde sus ventrículos se iban a llenar de sangre. Ya. Y ahora vamos a ver este gráfico, que sería el acoplamiento, excitación y contracción. Porque el músculo cardíaco se contrae, ¿no? Cuando hay un impulso eléctrico. ¿Pero por qué? Vamos a ver el proceso. Un ratito. Ya. A ver. En primer lugar, ¿qué nos dicen? Tenemos un miocito. Este es un miocito, chicos, que es la membrana del sarcolema. Y tenemos los túbulos T por acá. Llega una corriente, chicos, de despolarización. Recordemos que ¿qué era la despolarización, chicos? Cuando ¿quiénes se abrían, ¿no? Los canales de calcio, se activaban los canales de calcio, los canales de sodio. Llega una corriente de despolarización. Llega el impulso eléctrico al miocito cardíaco, y genera la apertura de canales de sodio. Entonces, se genera la despolarización en la membrana. El sodio va a ingresar, lo cual va a generar la despolarización de la membrana. Esta despolarización se va a dar por activación de los canales de sodio, que va a permitir el ingreso de cargas positivas. Posteriormente a esa despolarización, se van a activar canales tipo L, canales de calcio de tipo L, acá como vemos. Primero, despolarización de la membrana, entrando ¿quiénes? Los canales de sodio. Esta despolarización va a permitir la activación de los canales de calcio de tipo L, Eso se encuentra aquí en el miocito, que se activan cuando se da la despolarización y permiten el ingreso del calcio. El calcio, una vez adentro, activa al receptor de reanodina, que es este cuadro en la membrana del retículo sarcoplásmico, este cuadro.
y que se va a generar la activación del canal de renodina, como estamos mencionando. Esa activación va a permitir la salida del calcio del retículo sarcoplásmico. Sale del retículo sarcoplásmico. Y aquí, bueno, el retículo sarcoplásmico, chicos, tiene la función de almacenar calcio, lo cual, que va a salir, ¿no?, del citoplasma al miocito, incluso es mayor cuando proviene del medio extracelular. Entonces, si ustedes les preguntan cuál sería la principal fuente de calcio para la contracción muscular en el miocito, su respuesta va a ser el retículo sarcoplásmico, ¿ok? El retículo sarcoplásmico es aquel que va a almacenar, su fuente es el calcio. Entonces, se activa el receptor de renodina, permite la salida del calcio del retículo sarcoplásmico porque almacena calcio. ¿Y qué pasa? Este calcio va y se une con la troponina. Chicos, por el tiempo, nosotros ya no hemos hecho lo que es fisiología muscular, porque recordemos que es unas clases cortas nada más, dentro de esas semanas. Entonces, ¿qué pasa acá? Posteriormente, el calcio se va a unir a la troponina C, haciendo que se libere la troponina C. Porque la troponina C, chicos, tenemos acá la actina, tenemos acá la miosina, pero la actina va a ser como que protegido ¿por quién? Por la troponina C. Viene el calcio, se une con la troponina C, haciendo que se libere, salga, se libere la troponina C de la actina. Y esta liberación de la troponina C va a hacer que la actina y la miosina se junten y formen un puente cruzado. ¿Y qué me va a generar este puente cruzado? Este puente cruzado me va a generar la contracción. Chicos, ¿todo bien? Sí, perfecto. Okay. Entonces, se une al calcio, se separa, la actina ya puede unirse a la miosina y se va a formar un puente cruzado que finalmente se va a dar la contracción muscular. Entonces, ¿qué pasa? Se da la contracción muscular, pero sigue habiendo calcio liberado. Este calcio va a entrar de nuevo al retículo sarcoplásmico. ¿Por quién? Por esa proteína C, que va a ser muy importante. ¿Para qué? ¿Para qué hace esto con el calcio? Para que se pueda llegar a la relajación del músculo. ¿Ok? Para que se pueda llegar a la relajación del músculo. ¿Todo bien, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ok, Sasha. Ok, vamos a pasar entonces. Aquí, como pueden ver, el corazón del sapito, la pilocarpina, y la hacía más lento. Atropina, y bueno. Ya, chicos, ahora hablemos del ciclo cardíaco. Entonces, ¿qué es el ciclo cardíaco, chicos? Como nos mencionan, ¿no? Se va a definir, chicos, como los eventos mecánicos durante un latido cardíaco. Va a ser una secuencia, un ratito. Va a ser una secuencia de acontecimientos mecánicos y eléctricos que se repite con cada latido cardíaco. Mecánicos, ¿por qué? Porque se va a producir la contracción y la relajación. Y eléctricos, ¿por qué? Porque el impulso eléctrico genera estos cambios en el miocito durante el latido cardíaco, que se va a repetir, ¿no? Cada latido. Entonces, tenemos aquí la duración. Tenemos aquí la duración, que nos dice que es un valor indirectamente proporcional a la frecuencia cardíaca. ¿Por qué nos dice? Porque, un latido va a durar menos si la frecuencia cardíaca es mayor.
Entonces, el nodo sinusal, chicos, determina una frecuencia cardíaca, como ya hemos visto, de entre 60 a 100 latidos por minuto. En el caso de una persona en reposo, como vemos aquí a nuestro amigo Pocoyo, está todo sentadito, normalmente, ¿no?, va a dar unos 60 latidos en unos 60 segundos. O sea, quiere decir un latido cada segundo. En cambio, aquí vemos a mi otro amigo Shrek, que está corriendo, está haciendo ejercicio. Va a acelerarse, ¿no? Va a acelerarse a 100 latidos por 60 segundos. Eso quiere decir que cada latido, chicos, cada latido te va a dar en 0,6 segundos. A ver, seguimos. Aquí tenemos las fases también. Fases de la diástole, sístole, sístole y diástole. Las fases, chicos, se van a dividir en 4. Y para que una fase pase de una fase a otra, tiene que haber cierre y apertura. Si no, seguimos en la misma fase. Nos dicen, ¿no?, que tenemos diástole, sístole, diástole, la relajación del miocardio ventricular, y sístole, la contracción del miocardio ventricular. Diástole, la relajación, sístole, la contracción. Tenemos acá, a ver, la tablita. En primer lugar tenemos diástole, en la primera fase del llenado. Aquí la válvula auriculoventricular va a estar abierta. Las válvulas auriculoventriculares van a estar abiertas, pero las válvulas semilunares van a estar cerradas. Ahora vamos a ver si puedo dibujar. Acá la válvula, no es el mejor dibujo, chicos, pero fase de llenado, ¿no? Las válvulas auriculoventriculares van a estar abiertas, permitiendo el ingreso de la sangre. Y las válvulas semilunares, que van a estar por acá, van a estar cerradas. Y acá se llenan los ventrículos, por eso se dice que es fase de llenado. Entonces, abiertas las válvulas auriculoventriculares y las válvulas semilunares van a estar cerradas. ¿Qué sigue? La siguiente fase en sístole, que sería la contracción isovolumétrica. Contracción isovolumétrica. Aquí la sangre va a fluir, no va a fluir en ningún lado porque las válvulas van a estar cerradas. ¿Qué válvulas se van a cerrar? Las válvulas aurículas ventriculares, y las válvulas semilunares van a seguir cerradas. Se cierran las válvulas auriculoventriculares. Aquí se cierran las válvulas auriculoventriculares. Una vez que se llenan los ventrículos, se cierran. Se cierra. Esa sería la segunda fase de contracción isovolumétrica. ¿Por qué es iso, chicos? Iso porque es igual, y volumétrica porque es igual volumen. Se mantienen, quiere decir eso. Se mantienen los volúmenes. Sigue la siguiente fase, que también en sístole, sería la fase de vaciado. La fase de vaciado. Las válvulas auriculoventriculares van a seguir cerradas. Pero ¿quién se abre? Se abren mis válvulas semilunares. Se abren mis válvulas semilunares. La sangre sale eyectada hacia la arteria pulmonar o la arteria aorta, permitiendo el vaciado del volumen de la sangre en el ventrículo. Mis ventrículos van a estar vacíos. Siguiente fase, una vez que ya mis ventrículos están vacíos, aunque ahorita les explico algo más. Ya están vacíos. Sigue la siguiente fase de diástole, que sería ya la relajación isovolumétrica. ¿Qué pasa acá? Se cierran de nuevo las dos válvulas, que no haya nada. Acá lo mismo, igual volumen, aquí el músculo se relaja porque las válvulas están cerradas. Ya. Normalmente, no es que en la fase de vaciado se vacíe todo el ventrículo, ya no es eso, sino que siempre queda un poquito. Eso también tiene un nombre, pero esto nos va a servir, que es como un 20% del total de la sangre que se queda. Esto nos va a servir mucho cuando, no sé, hagamos ejercicio y requiramos mayor cantidad de sangre y cosas así. Ok, a ver, ¿qué más? Tenemos los ruidos. El primer ruido que se va a provocar, que son los ruidos, ¿no? La vibración de la sangre y válvulas brindan el sonido. Una vez que se cierran estas válvulas, chicos, provocan ruidos. En ese caso,
en la válvula auriculoventricular, cuando se cierran, generan el primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco. Y el segundo ruido cardíaco se da, chicos, cuando las válvulas semilunares se cierran. En cada cierre de las válvulas se genera el ruido cardíaco. Siempre suena como un tum, 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 tum. Ahorita vamos a escuchar un poco. Eso me trajo un audio. Ay. A ver. Me avisan si se puede escuchar, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha, chicos? ¿Sí? Sí, se escucha. Ahí pueden escuchar. Tum, 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 tum. El primero sería de la contracción isovolumétrica, el primer ruido cardíaco. Y el segundo sería del segundo ruido cardíaco, como acá vemos. La primera se abren las válvulas, se cierran las válvulas auriculoventriculares, y en el segundo se cierran las válvulas semilunares. ¿Ok? Aquí un dato extra, chicos, cuando una persona, un bebé, normalmente en personas bebés, chicos, se les diagnostica alguna patología, también existen los soplos, no sé si han escuchado de ellos. Cuando no están bien cerradas las válvulas, ya sean las válvulas auriculoventriculares o las válvulas semilunares, y se escucha como como si estuviese desinflándose un globo, más o menos. Que van a poder escuchar también. Ese es en el caso de los soplos. Y es algo más patológico de esto. Eso es lo normal. Y bueno. Seguimos. Ya. Aquí, como vemos, tenemos entonces la fase de llenado. Primera fase de llenado. Segunda, la contracción isovolumétrica. Tercera, fase de vaciado. Y cuarta, la relajación isovolumétrica. Aquí podemos ver, miren, esas son las válvulas auriculoventriculares. Cuando se abren, se cierran, las válvulas semilunares. Cuando se abren y se cierran. Es una imagen muy, muy dinámica, chicos. Por ejemplo, aquí se han cerrado las válvulas auriculoventriculares y se han abierto las semilunares. ¿En qué fase estaríamos? ¿Quién me responde, chicos? A ver, un punto más en su pasito. ¿Estaríamos en qué fase, chicos? En la fase del vaciado. Entonces tenemos los ruidos cardíacos también, chicos, como vemos, el primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco, como ya vemos. Entonces, sigamos. Ahora sí, potencial de acción. Aquí sí, prepárense. A ver, chicos, unos 5 minutos de receso y venimos de nuevo para ver ese potencial de acción.